Bienvenidos. Vamos a hablar sobre el síndrome vascular periférico. Este es un tema bastante fácil, se puede entender de un modo muy razonable, entendiendo los principios básicos. Va a ser una presentación breve sobre algunos aspectos que requieren algún comentario adicional. La clase completa está en el video, que no tiene audio, pero que es explicativo por sí mismo. Entonces, veamos. Con relación a la fisiopatología del problema, valdría la pena presentarles inicialmente esta definición. Cuando tipo de eventos que van a generarnos problemas, o hablamos de una exagerada hemostasia o al revés. En este caso, vamos a referirnos a una forma exagerada de la hemostasia que predispone a la trombosis y embolia. Entonces, los trastornos de la hemostasia que acompañan a lo que ocurre en el síndrome vascular periférico que vamos a estudiar ahora, tienen estas dos diferentes alteraciones. La exagerada hemostasia que determina una hipercoagulabilidad y la segunda los trastornos hemorragíparos. En esta oportunidad hablaremos de la exagerada hemostasia, que en general se debe a los siguientes problemas. O hay una mayor actividad o hay un aumento de la actividad de la coagulación o hay trastornos vasculares. Cuando volvemos a mirar esta misma idea, pero esta vez viendo un síndrome vascular periférico, entonces le echamos una mirada a la tríada de Virchow. Esta tríada de Virchow en realidad es básicamente la misma idea, solo que ahora vamos a completarla y en vez de que sea una tríada, vamos a ampliar un poco la mirada y la vamos a convertir en una tetrada. Fíjense dónde está. La hipercoagulabilidad es uno de los mecanismos que producen los eventos trombóticos y o emboliformes, que estarían acá. El segundo, un flujo sanguíneo anormal. Aquí tenemos la alteración en el flujo. 3, lesión endotelial, alteraciones vasculares endoteliales. Y 4, sería un aumento de la actividad plaquetaria. Entonces, como ustedes verán, la tríada de Virchow es básicamente la misma idea, solo que mirando los vasos sanguíneos. Y que ahora la hemos convertido en una tetrada, aumentando este componente que es el aumento de la actividad plaquetaria. De este modo, veamos inicialmente el aumento de la actividad plaquetaria. El aumento de la actividad plaquetaria se debe a un aumento en el número de plaquetas, como podría suponerse, pero también a un aumento en la función plaquetaria. La pregunta es, ¿por qué se eleva el número de plaquetas? La elevación en el número de plaquetas que ustedes pueden visualizar acá puede deberse a un evento primario o secundario. Cuando es primario, un trastorno mieloproliferativo de las células madres hematopoyéticas. Entonces, se producen defectos en el receptor de la trombopoyetina que causa un aumento de la trombopoyetina libre. Y la clínica, como consecuencia lógica, será trombosis y embolia. La trombosis puede presentarse en diferentes escenarios, en diferentes contextos, pero es trombosis al final. O el embolismo, pero también estos eventos pueden asociarse paradójicamente a cuadros de hemorragia. Cuando hablamos de un evento que eleva el número de plaquetas en forma secundaria, es que existe la presencia de alguna enfermedad que ha determinado el aumento de la trombopoyetina. De este modo podría tratarse de un daño vascular endotelial. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de la aplicación traumática de catéteres arteriales y o venosos, o un daño tisular secundario, lo cual podría representar una cirugía mayor, infecciones, cáncer, traumatismos, padecimientos inflamatorios crónicos como la artritis reumatoide juvenil o la enfermedad de Crohn, y la clínica pues será trombosis, embolismo y hemorragia. Pero como el cuadro es secundario, además se adicionará la clínica de la enfermedad subyacente dependiendo de qué estaríamos hablando.
Cuando hablamos del segundo evento, que sería el aumento de la actividad plaquetaria, la pregunta es, ¿qué lo genera? Bueno, diríamos de que podría deberse a un aumento de la sensibilidad de las plaquetas a factores que causan adhesividad y agregación, alteraciones en el flujo y alteraciones vasculares endoteliales. ¿Por qué ocurre esto? ¿A qué se deben estos eventos? Bueno, rara vez como resultado de un desorden primario y es más frecuente a una alteración secundaria. Entonces nos referiremos justamente a esta situación, lo que es más frecuente. ¿Qué causas secundarias aumentan la sensibilidad de las plaquetas que aumentan su funcionalidad? Pues causas traumáticas, por ejemplo, la aplicación de catéteres arteriales y o venosos, los traumatismos y o grandes cirugías, y las causas no traumáticas que también lesionan al endotelio, la aterosclerosis, diabetes mellitus, tabaquismo, aumento de los niveles de lípidos y colesterol en la sangre, causas infecciosas como sepsis o coagulación intravascular diseminada y vasculitis que podrían estar generando el cuadro. Veamos ahora los estados de hipercoagulabilidad. En este caso, tenemos que mirar básicamente los mecanismos relacionados con la coagulación que están funcionando exageradamente. En este caso, también pueden tratarse de eventos primarios o genéticos, como el factor 5 mutante que no puede ser inactivado por la proteína C en este desorden, o diferentes trastornos secundarios de la coagulación, que se generan, por ejemplo, por éstasis, por reposos prolongados, que ocurren después de enfermedades debilitantes o de cirugías complejas, o eventos que condicionan mayor hiperviscosidad, como ocurre con la policitemia, o hemoconcentración, como se da en la deshidratación, o en la fuga del líquido al tercer espacio. Otras condiciones son el embarazo, el parto, los anticonceptivos hormonales, como ustedes verán son estados estrogénicos, el cáncer o autoanticuerpos que alteran la cascada de la coagulación en favor de la procoagulación. El síndrome antifosfolipídico es un ejemplo de estos, que está descrito con mayor detalle en la presentación sin audio, donde ustedes deberán estudiar los mecanismos y los eventos centrales. Y por supuesto tienen siempre el libro y los artículos que ustedes necesiten por demanda para mejorar su comprensión. Ahora bien, cuando hablamos de alteraciones en el flujo, tendríamos que pensar cuáles son los mecanismos por los que las alteraciones del flujo llevan a la formación de eventos tromboembólicos. Diríamos que básicamente es un problema de turbulencia o de éstasis. Turbulencia, veamos este primero. La turbulencia y los movimientos contracorriente causan lesión o disfunción. Esta puede ser endotelial, pero también podría ser endocárdica. En cualquiera de las dos circunstancias activan los efectos celulares que van a generar eventos de un tromboembolismo arterial o cardíaco. Por otro lado, la éstasis lo que genera es evita la dilución de los factores de coagulación activados por la sangre o retrasa el flujo de inhibidores de factores de la coagulación, lo que explica el tromboembolismo. Ambos eventos, la turbulencia y la éstasis, alteran el flujo laminar y como consecuencia acercan los leucocitos y las plaquetas a un mayor contacto con el endotelio o el endocardio, aumentando la adhesividad. Entonces valdría resaltar lo siguiente. Las células endocárdicas son similares tanto embriológicamente como biológicamente a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Por ello, se comportan de un modo similar. De este modo, las mismas causas producen tromboembolismo arterial y cardíaco. ¿Qué causas desencadenan las alteraciones en el flujo? Veamos otra vez ideas clave. El flujo turbulento, por ejemplo,
En este caso estamos hablando de alteraciones estructurales del corazón, de las arterias, estenosis, comunicaciones anómalas, por ejemplo, defectos del tabique interventricular o interauricular, em, alteraciones de las válvulas o válvulas protésicas, cualquier circunstancia que altere la estructura del corazón y por lo tanto genere este flujo turbulento. En el flujo estático, el fenómeno clásico para analizarlo son las alteraciones que se producen en las venas como las dilataciones varicosas. Veamos ahora el daño endotelial. ¿Qué causas producen el daño endotelial? Esta idea hay que reforzarla con lo siguiente. Son básicamente las mismas que aumentan la sensibilidad de las plaquetas. Es decir, las causas no traumáticas, y valdría la pena nuevamente mencionar, aumento de los niveles de lípidos y colesterol en la sangre, diabetes mellitus, tabaquismo, las causas infecciones y las vasculitis. Y las causas traumáticas como la aplicación de catéteres o los traumatismos y o las grandes cirugías. ¿Cuáles son las diferencias en la insuficiencia arterial y venosa, viendo sus aspectos esenciales? Una insuficiencia arterial es un conjunto de signos y de síntomas producto de la incapacidad del sistema arterial periférico para llevar un aporte adecuado de sangre para los requerimientos de los tejidos. Si tengo claro este concepto, puedo imaginar claramente cuáles podrían ser los signos y los síntomas cuando se produzcan procesos obstructivos. En la insuficiencia venosa, por otro lado, es la incapacidad de conducir un retorno de la sangre venosa hacia los grandes vasos y el corazón. Podríamos dividir, por lo tanto, de acuerdo al vaso afectado, en una insuficiencia arterial o en una insuficiencia venosa. De acuerdo a la evolución, podríamos hablar de un cuadro agudo y de un cuadro crónico. Vamos a centrarnos en uno de ellos. Vamos a hablar de los cuadros agudos. Empecemos por la insuficiencia arterial aguda. Este es un fenómeno súbito que va a determinar una obstrucción en el flujo arterial a los tejidos u órganos afectados. Las causas podrían ser, por ejemplo, un émbolo, un trombo, un traumatismo o un espasmo arterial. Este espasmo arterial podría ocurrir, por ejemplo, por una cateterización arterial traumática, a veces por la administración de medicación, por combinación de medicamentos, muchas veces estas inapropiadas, pero también muchas veces se deben a reacciones idiosincrásicas del paciente en sí, que es más sensible a tener este tipo de problemas, los espasmos. Si tengo claro lo que estábamos discutiendo en relación al funcionamiento de las arterias, yo podría imaginar las manifestaciones clínicas durante una insuficiencia arterial aguda. Podría pensar semiológicamente, de tal manera que podría hablar de signos, podría hablar de síntomas. Si empezaría por lo subjetivo, por los síntomas, podríamos decir que es un dolor agudo de inicio súbito. Podrían haber parestesias, entumecimiento, hormigueo, debilidad. Y los objetivos los podríamos también organizar a la inspección, de tal manera que a la inspección tendríamos cambios en el color de la piel, como palidez, cianosis, piel moteada, una línea bien delimitada del tejido afectado, problema de esta insuficiencia circulatoria. Aquí, por ejemplo, vemos la piel moteada. Aquí vemos cómo se puede delimitar claramente el tejido afectado. Y también se podrían observar a la inspección las dilataciones venosas incipientes, estas arañas venosas y las varículas. Sería la inspección. A la palpación
que podríamos encontrar a la palpación o a la auscultación. Empecemos por la palpación. Frialdad, ausencia de pulsos distales a la oclusión, pérdida de la función sensorial, refleja y motora. Y a la auscultación, rara vez se auscultarían los soplos como consecuencia de este flujo turbulento por la obstrucción a nivel del trombo o en la formación, pero hay que buscarlos. Entonces deberíamos estar alerta a este cuadro agudo, que es un dolor de presentación súbita, que además frecuentemente es un dolor de reposo, que va a determinar una impotencia funcional y los cambios de color y temperatura de la piel como hemos descrito. No debemos olvidar que un paciente con dolor en reposo, impotencia funcional, frialdad más acrocianosis de un miembro con ausencia de pulsos, el diagnóstico probable es una obstrucción arterial aguda grave. De tal manera que tenemos que internar a este paciente y desarrollar exámenes complementarios para identificar dónde está produciéndose el problema y dar solución lo más pronto posible. ¿De qué dependen la magnitud de los signos y síntomas principalmente? De la arteria afectada, por supuesto, de la velocidad en la que se instala el compromiso arterial y del mecanismo de la calidad de la circulación colateral. Ahora, los estudios complementarios se han enriquecido de tal manera que podemos ver dónde está la obstrucción en el ecodoppler, vemos dónde se queda obstruido la circulación. Tenemos la gran ventaja de ver la angiotomografía computarizada con cortes tridimensionales donde podemos ver claramente dónde se producen los mecanismos obstructivos, o una arteriografía radiológica convencional o la angioresonancia. Fíjense ustedes cómo ahora podríamos ver dónde está faltando la circulación. Aquí vemos que aquí se pinta muy bien, pero en este otro extremo no. Entonces podemos identificar los lugares o podemos ver alteraciones estructurales. Miren aquí cómo se produce esta dilatación acá, que probablemente podría corresponder a un aneurisma. Veamos ahora la trombosis venosa o tromboflebitis. ¿Cuál sería la definición? Trombo en una vena y una respuesta inflamatoria en la pared vascular que lo acompaña. Son estas dos asociaciones, esta bipolaridad. Trombo en una vena y respuesta inflamatoria. Se clasifican en una trombosis venosa superficial y una trombosis venosa profunda. Ahora bien, la trombosis venosa superficial se consideraba antiguamente que era una enfermedad benigna. Ahora se sabe que no es así y que generan complicaciones como la recurrencia de estas mismas trombovenoses superficiales o generar trombosis venosas profundas, pero además embolias pulmonares en el 10% de los pacientes. La trombosis venosa profunda se produce más a menudo en las extremidades inferiores. La trombosis venosa profunda es un trastorno grave. Nunca debemos olvidar, se complica con una embolia pulmonar y episodios recurrentes de trombosis venosa pulmonar, de trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda desarrolla una insuficiencia venosa crónica. Las manifestaciones clínicas de la trombosis venosa, el 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda, si es que no hay inflamación, se mantienen asintomáticos. ¿Por qué ocurre esto? Porque la vena no se ocluye del todo y porque existe una circulación colateral. ¿Qué determina fundamentalmente la localización de los hallazgos al examen físico en este tipo de problemas venosos? Fundamentalmente la localización de la obstrucción, donde se va a localizar el trombo. Las manifestaciones clínicas, cuando existen síntomas y signos, derivan del proceso inflamatorio que acompaña frecuentemente. De este modo podríamos encontrar manifestaciones clínicas localizadas, manifestaciones generales y podríamos encontrar exámenes complementarios que
contribuyan a interpretar lo que está ocurriendo. Localizados: dolor en el trayecto venoso, sensibilidad muscular profunda. En los generales, los signos que producen cualquier síndrome inflamatorio: fiebre, malestar general, astenia, adinamia. Y los laboratoriales, eh, los reactantes de fase aguda, que por ejemplo podrían ser la velocidad de sedimentación globular aumentada, la leucocitosis, la neutrofilia, todo lo que indicaría que hay un mecanismo inflamatorio en nuestro organismo. ¿Dónde se generan la mayoría de los trombos, en particular los posoperatorios? Pues en general a este nivel donde se encuentran los músculos sóleos, es decir, en los senos venosos, en el músculo sóleo y en la vena tibial posterior y en la vena peronea. Entonces, este es el lugar donde se genera la mayor parte de los trombos. A este nivel, la inflamación afecta el pie y el tobillo y son frecuentes el dolor y la sensibilidad en la pantorrilla. La trombosis de la vena femoral produce dolor y sensibilidad en la parte distal del muslo y el área poplitea. Es importante recordar que los trombos aislados en la pantorrilla pueden ser asintomáticos y siempre debemos recordar que este es el principal problema, que si no se tratan puede extenderse a venas más grandes y proximales con mayor riesgo de embolia pulmonar hasta en un 90%. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico en este caso? Pues por venografía ascendente, ultrasonografía o exámenes complementarios como medición del dímero D en plasma. La prevención en este tipo de eventos es pues generar condiciones para evitar la éstasis, deambulación temprana, ejercicios en las piernas, tratar de evitar estas posiciones que no facilitan la circulación, sino más bien un estancamiento venoso, o se pueden emplear este uso de medias antiembólicas o dispositivos de comprensión neumática secuencial, elevación de las piernas de 15 a 20 grados, el calor local y por supuesto los anticoagulantes. Este es el resumen del síndrome vascular periférico, mostrando las ideas generales sobre las cuales ustedes tendrán que trabajar y profundizar el contenido. Agradecerles por su presencia y pues como siempre nos reuniremos en los seminarios y en las actividades prácticas para ir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Hasta pronto.